Hola a todos, yo soy Eduardo y este es Mundo Tableau. En este video te voy a mostrar cómo crear y utilizar campos calculados. Vamos a ver cómo podés generar nuevos insights a partir de tus datos mediante la creación de cálculos personalizados. Por ejemplo, te voy a mostrar cómo concatenar nombres y apellidos en un solo campo o cómo sumar las ventas de diferentes productos en una única columna. Además, te voy a enseñar cómo compartir estos campos calculados con otros miembros de tu organización. Un campo calculado es un campo que podemos crear nosotros mismos desde Tableau Desktop. Hasta el momento venimos trabajando con dimensiones y medidas, es decir, con campos que heredamos del origen de datos. No obstante, muchas veces en nuestra vida vamos a requerir de incorporar fórmulas u otras funciones para llevar a cabo análisis más avanzados o específicos. Por eso hoy vamos a descubrir cómo crear un campo calculado en Tableau Desktop. Para eso vamos a ir a Análisis, Crear campo calculado. El campo calculado va a implicar a priori dos cosas: un nombre y una definición. En la sección de la definición vamos a poder colocar funciones que están agrupadas por familia, por ejemplo las funciones lógicas, y también vamos a poder involucrar campos nativos, es decir, campos que heredamos del origen. Y también vamos a poder escribir lo que necesitemos, como por ejemplo constantes. La combinación de todo esto nos va a permitir crear campos que van a ser clasificados como dimensiones y como medidas y que van a estar disponibles en el ámbito de nuestro trabajo. Vamos a ver un ejemplo. Si quisiéramos conocer la cantidad de clientes que compraron en cada uno de los países, podríamos arrastrar país a filas y luego cantidad de clientes al control de marcas. Lo que ocurre es que el campo cantidad de clientes no existe. Vamos a tener que crearlo. ¿Pero cómo? Pues bien, el ID de cliente sí figura en el set de datos, es decir, que conozco la identificación de cada uno de los clientes que compró en Argentina. Lo que necesito hacer en este momento es contar estos IDs. Y para eso voy a dirigirme a la sección de análisis, crear campo calculado. Y aquí voy a establecer un nombre, cantidad de clientes, y voy a establecer una fórmula. En este caso voy a contar a los IDs de clientes. Y para eso voy a escribir count, voy a poner contar. Y cuando pongo contar, fíjense ustedes que bien a la derecha aparece un ejemplo de invocación donde me explica cómo tengo que invocar esta función, en este caso colocar a la dimensión entre los paréntesis, y aquí podría escribir ID, fíjense cómo estas opciones predictivas me van a permitir trabajar con mayor agilidad. Elijo ID del producto, Enter, si quiero contar la cantidad de productos, mientras que si quiero contar la cantidad de clientes, aquí voy a poner ID de cliente. Antes de irme de aquí, tengo que estar seguro de lo siguiente: que aquí no diga que el cálculo tiene errores. Si aquí dice que el cálculo tiene errores, por más que acepte, el campo creado no va a servir para nada y esto va a estar indicado por un signo de exclamación en color rojo. Para resolver el problema, botón derecho en el campo editar y tengo que corregir este error. ¿Cuál es el error? Puedo hacer clic en el texto rojo para tener alguna idea. Se espera el cierre del paréntesis. Ok, me olvidé del paréntesis. Pongo el paréntesis y me dice que el cálculo es válido. Tengan en cuenta ustedes que en los campos calculados nosotros podemos incorporar lo que se llama comentarios. Los comentarios en Tableau van a requerir que coloquemos dos barras y escribamos lo que necesitemos. Habitualmente utilizamos estos comentarios para documentar nuestro código. Aquí puedo poner: este cálculo permite conocer la cantidad de clientes. Por supuesto que este tipo de comentarios es más que valioso cuando pasa mucho tiempo y tengo que recordar qué es lo que hice en una fórmula, sobre todo cuando la fórmula es compleja. Tengan en cuenta ustedes que si bien dice que el cálculo es válido, esto se refiere a que es válido en términos de sintaxis, es decir, está bien invocada la función. Esto no implica que esté bien en términos de asemántica, es decir, el software no tiene la menor idea de lo que nosotros queremos hacer. Ahora van a descubrir por qué les digo esto. Cuando ponga aceptar, tengan en cuenta que creé un campo calculado y ese campo aparece en la fuente, es decir, en el margen izquierdo, cantidad de clientes. Y esta cantidad de clientes es una medida que por supuesto puedo utilizar bajo los 4 escenarios, tema que hemos visto en el capítulo anterior. Fíjense que podría arrastrar cantidad de clientes al control de marca. En cada marca aparece la cantidad de clientes como texto. 390 clientes en Argentina.
1593 en Brasil. Muy pero muy bien. ¿Recuerdan ustedes que les comenté botón derecho editar? Que el cálculo es válido no implica que sea válido en términos de semántica. ¿Qué me quiso decir el profe? Que la función count cuenta a los IDs de los clientes, y vamos a ver esto en la fuente. Vamos a buscar el campo ID de cliente. La función count cuenta, pero cierra los ojos para contar, o sea, no sabe bien qué está contando. En otras palabras, cuenta inclusive los repetidos. O sea, cuenta este cliente y lo vuelve a contar. Y cuenta este cliente y lo vuelve a contar. ¿Por qué está repetido el ID de cliente, profe? Bueno, recuerden que cada transacción implica una compra. Motivo por el cual es más que lógico que aparezca repetido el cliente si este cliente compró más de una vez. Entonces, si cuento cantidad de clientes con la función count, voy a estar contando repetidos. Por eso, vuelvo a mi hoja 12, vuelvo a mi campo calculado y lo edito. Esto es correcto en términos de sintaxis, pero no de semántica, porque aquí me está contando repetidos a los clientes. Si Eduardo compró más de un producto o más de un día en Argentina, lo contó 2 veces. La función contar distintos en Tableau se llama countD, y obviamente a nivel sintáctico es correcta y también a nivel semántico. Otra cosa que les quiero contar es la diferencia entre aplicar y aceptar. Aceptar cerraría la ventana. Aplicar aplica los cambios, pero deja la ventana abierta y disponible para futuros cambios o ajustes que querramos hacer. Pongo aceptar y ahora sí, señoras y señores, hemos visto nuestro primer campo calculado. Vamos a crear otro campo calculado. Este campo calculado es un poquito más complejo. Fíjense ustedes que tenemos a cada uno de nuestros productos un montón de productos y por supuesto que cada uno tiene un monto total de ventas. ¿Cómo podríamos hacer nosotros para sumar las ventas no de todos, sino de aquellos productos VIC? Es decir, este es un desafío que se nos puede presentar en la vida real, donde tenemos que aplicar alguna lógica para discriminar de entre todos los productos a aquellos que son VIC, o que su definición contiene a la cadena VIC. ¿Cómo lo podemos hacer? Muy bien. Desde luego que nosotros tendríamos que sumar esto, más todo lo que diga VIC. La realidad es que VIC no es una clasificación o categoría, sino que es un texto que está dentro del nombre del producto. Y esto implica alguna lógica para poder separar a este prefijo. ¿Qué podemos hacer? A mí se me ocurre algo. Nosotros podríamos crear un campo calculado al que vamos a llamar SVIC y vamos a intentar quedarnos únicamente con aquellos nombres de productos donde en su interior se contenga a la subcadena VIC. Y para eso voy a utilizar la función contains. Contains, cadena y subcadena es lo que Tableau me está pidiendo incorporar. Cadena significa en qué cadena principal o texto querés que busque a determinada subcadena. Y le voy a decir, en la cadena nombre de producto, me gustaría que busques a la subcadena VIC, recordando que este es uno de los infinitos ejemplos que podemos traer aquí para ilustrar el concepto del campo calculado. En este caso, contains me va a devolver un true o un false. Es decir, me devuelve true en el caso de que se encuentre esta subcadena en la cadena principal. Entonces, lo que aquí puedo decir es, si VIC se encuentra el nombre del producto, entonces me gustaría que devuelvas algo, que devuelvas las ventas, y si no, que devuelvas un 0 para finalizar. Vamos a intentar comprender de qué se trata esto. Busquemos al campo nombre de producto e intentemos entender qué es lo que está haciendo nuestra lógica. Fíjense ustedes, nuestro campo calculado se llama SVIC y su lógica dice, si el nombre de producto contiene la subcadena VIC, por favor quiero que escribas esto aquí, y si no quiero que escribas 0. Debido a que ninguno de los productos que figuran en la previsualización contiene a esta subcadena VIC, en todos los casos dice 0. Pero en algún caso podría decir VIC y en ese caso el valor de la venta se colocaría allí. ¿Para lograr qué? Que al sumarizar esta columna obtengamos la suma de muchos ceros y de muchas ventas, siendo esas ventas las correspondientes a productos VIC. Por eso vuelvo a la hoja, observo que ahora tengo a mi campo calculado SVIC y lo que voy a hacer es sumarlo. Quizás el nombre más adecuado hubiese sido ventas de productos VIC. Y ahora sí, que tengo mis ventas de productos VIC, lo que voy a hacer es arrastrarlo aquí al texto.
para obtener entonces un montón de ceros en productos que no son big y la venta en los productos que sí lo son. De forma tal que si quito, tengo el monto de venta total de los productos big. Este tipo de cosas son muy pero muy útiles para cuando tenemos que hacer análisis muy específicos. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso me gustaría obtener un listado de venta por país, específicamente la suma de la venta por país, más luego semaforizar. En primera instancia colocar un texto aquí en vez de la suma de la venta, un texto que diga rojo, amarillo o verde. Rojo cuando la suma de la venta sea menor a 500.000. Amarillo cuando la suma de la venta esté entre 500.000 y 1.000.000. Y verde cuando la venta sea mayor a 1.000.000. Y para eso vamos a recordar que si necesitamos que en las marcas diga o aparezca algo, ese algo debe ser un campo. Esto es muy importante y les recuerdo que pueden ver esto en detenimiento en el capítulo anterior, donde hablamos de los 4 escenarios. De forma tal que si creo un campo que contenga verde, amarillo y rojo, lo voy a arrastrar para obtener lo que necesito. Lamentablemente ese campo no existe en el origen de datos, entonces lo voy a crear como un campo calculado al que puedo llamar semáforo. Nuestro semáforo tiene que decir lo siguiente: si la suma de la venta es mayor a 1.000.000, entonces voy a escribir un texto que diga verde. En el caso contrario, else if, si la suma de las ventas es mayor a 500.000, entonces escribo amarillo. Y si no fuese ninguno de esos dos, escribo rojo. Y voy a terminar con un AND. ¿Cómo conoce el profe la sintaxis del if? Bueno, básicamente porque en algún momento de mi vida me dirigí a las funciones lógicas, me paré en el if y estudié cuál es su sintaxis. Esto lo que va a hacer es lo siguiente. Va a permitir que nos paremos aquí y preguntemos: ¿es mayor que 1.000.000? No. Entonces, ¿es mayor que 500.000? Sí. Escribo amarillo y me voy. Y nuevamente con otra marca. ¿Es mayor a 1.000.000? No. ¿Es mayor a 500.000? No. Entonces escribo rojo y me voy. Y para eso, vaciar a las marcas y colocar mi semáforo en texto para ver amarillo, rojo, verde. ¿Qué es lo que ocurre ahora? En vez de utilizar esto como un texto, lo voy a utilizar como un color. Claro que amarillo no corresponde con el color amarillo, porque amarillo no es ni más ni menos que un estadio de mi campo calculado. Es decir, Tableau no va a asociar esto con un color. Esto es un estadio. Entonces lo que puedo hacer es hacer clic en color, editar los colores para asignarle al texto amarillo el color amarillo, al rojo el rojo y al verde el verde. Y de esta manera obtuve un semáforo. Gracias a estos 3 ejemplos podemos descubrir por qué son tan importantes los campos calculados. Gracias a la creación de campos calculados es que voy a enriquecer a mi fuente de datos, nutriéndola no solamente con campos nativos, sino con nuevos campos que pueden servirme tanto a mí como a mis colegas. Y en el futuro vamos a descubrir que esta fuente de datos va a poder publicarse en el servidor para compartir todo este material con mis colegas y con mis equipos.